Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks y arrancamos el que va a ser el último programa de este año 2022. Les recordamos, a partir de la semana que viene van a tener mucha más información de la mano de Negocios Televisión, no tendremos programación habitual y en la primera semana de enero tampoco. Sin embargo, como les decimos, equipos de Negocios Televisión, vamos a ir ofreciéndoles tanto la última semana de diciembre como la de primera de enero, toda la última información, la más fresca, la más actualizada en clave económica y geopolítica. Así que nosotros encaramos este último programa con 5 claves que tenemos que tener en cuenta para cerrar la semana y para poder afrontar la tarde de hoy. 5 claves. ¿Y cuáles son esas claves que vamos a ver a continuación? Bueno, en primer lugar, clave macroeconómica, un dato de PCE de Estados Unidos, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, que ha sido mejor de lo esperado, tanto por la parte del PCE general como también del PCE subyacente. Enseguida ahondaremos en esas claves, mientras tanto también de geopolítica tenemos que poner el foco en la era de hielo que describe en estos momentos Rusia hacia sus relaciones con Estados Unidos. Podríamos decir que pasamos de la Guerra Fría del siglo pasado a una era de hielo. Eran las palabras que utilizaba el embajador ruso en Estados Unidos para definir precisamente en qué estado se encuentran las relaciones entre ambas potencias. Otra de las claves geopolíticas nos hace mirar al plan de paz de Zelensky. 10 puntos de ese plan de paz que desgranaremos a continuación y que, por supuesto, analizaremos a lo largo de la tarde de hoy. Hasta qué punto ese plan de paz de Zelensky no es más bien una carta ilusoria a los Reyes Magos. Hasta qué punto se van a poder cumplir cada una de las premisas que pretende abordar Zelensky o que pretende que se le cumplan. Enseguida ahondaremos en esos 10 puntos, hay algunos bastante interesantes en materia de seguridad alimentaria, energética, nuclear y otras que podrían ser bastante más improbables, pero como decimos lo vamos a analizar a lo largo de la tarde de hoy. Clave macro, clave geopolítica y también en esa misma clave geopolítica tenemos que mirar a una vertiente de las tensiones, podríamos describir, que estamos viendo entre Europa en su conjunto y Hungría. Nuevo golpe del viejo continente al gobierno de Viktor Orbán porque le va a congelar 20.000 millones de euros, más de 20.000, 22.000 millones de euros de los fondos destinados a Hungría, esos fondos destinados a cubrir el impacto de la crisis sanitaria, el impacto económico. Bien, pues la Comisión Europea dice que Hungría no ha hecho sus deberes en materia de derechos internacionales, de derechos humanos y que por tanto va a congelar esa partida destinada al país, una partida que necesita y mucho el gobierno de Viktor Orbán para superar los principales obstáculos económicos que afronta en estos momentos el país. Y quinta clave, tenemos que mirar de nuevo a China. Importante la evolución que está teniendo la crisis sanitaria en el gigante asiático. Estamos viendo cómo poco a poco se van deshaciendo algunas de las grandes restricciones sanitarias de esa política cero COVID, pero también estamos viendo cómo a medida que va avanzando esa suavidad en las restricciones, también están aumentando los casos COVID. Y ahora mismo el Organismo de Salud de China indica que en un solo día se han registrado 37 millones de casos COVID. Así que podríamos decir que el virus se está desatando en China. ¿Hasta qué punto esto va a suponer un impacto en su actividad económica? Pues también es una de las claves que vamos a intentar analizar a continuación y por supuesto también de la mano de los mejores expertos. Pero comenzamos con esa clave macroeconómica, como decimos, referencia del día de hoy, dato de inflación, el PCE de Estados Unidos. Importante tener en cuenta estos precios al consumidor porque
es el indicador favorito de la Reserva Federal para calibrar la evolución de la inflación en Estados Unidos. Y en este caso, si miramos al PCE general, hemos visto cómo ha mejorado respecto al dato anterior. Lo tienen ahí en la tabla, podemos ver por un lado la evolución mensual del PCE general y subyacente, lo tienen señalado en rojo, y en azul pueden ver la evolución interanual del PCE general y del subyacente. En el caso del PCE general, si miramos a la clave mensual, vemos cómo avanza un 0,1%. Este avance del 0,1 supone un descenso de 3 décimas respecto al dato anterior, pueden ver 0,1, y en el mes anterior habíamos tenido un avance del 0,4%. Así que buen dato mensual en la general y también en la subyacente, que estamos viendo que ha mejorado una décima, del 0,3 pasa al 0,2%. En tasa interanual, el PCE también mejora, 5,5%, bajamos respecto al 6,1% anterior, y en el caso de la subyacente también vemos cómo esa comparativa interanual ha mejorado 4,7% frente al 5% anterior, una mejora de 3 décimas. Buen dato de inflación para la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a ver cómo afrontan, cómo encaran los bancos centrales este año 2023, que desde luego también estará marcado por la inflación, pero es un año en el que esperamos que se empiece a ver ya el impacto de las subidas de tipos de interés que han llevado a cabo los bancos centrales a lo largo de esta segunda mitad de 2022. Sabemos que la situación en Estados Unidos y en Europa no es la misma, el origen de la inflación no es el mismo, oferta y demanda. Tenemos dos situaciones distintas, pero una misma forma de abordar este problema. La lucha contra la inflación se está abordando con una única herramienta, la subida de tipos de interés. En el caso de la Reserva Federal hay que tener en cuenta que actúa sobre una economía muy distinta a la que tenemos en el viejo continente. En el viejo continente hablamos de un conjunto de países, de economías, por tanto, cada una con sus particularidades, y en el caso de Estados Unidos hablamos de un único país. Además, la fortaleza que está demostrando Estados Unidos no es la misma respecto a Europa. Además, en Europa, pues como decimos, la inflación tiene otro origen distinto y el shock energético nos pesa y mucho. Estados Unidos no tiene este problema. Es más, estamos viendo cómo su economía se está viendo reforzada a tenor de esa menor dependencia en la que intenta trabajar Europa respecto a Rusia, y estamos viendo cómo Estados Unidos se está posicionando como un exportador neto ahora mismo de energía, tanto de crudo, que es una de las posibilidades en 2023, que se convierta en un exportador neto de crudo, y también la fortaleza que tiene en la exportación de gas natural licuado. Como decimos, la situación es muy distinta. La Reserva Federal además tiene dos mandatos. Por un lado, garantizar la estabilidad de precios a través de esas subidas de tipos de interés. Su objetivo es controlar la inflación para garantizar esa estabilidad. Y por otro lado, el segundo mandato versa sobre el mercado laboral, garantizar el máximo empleo, y por el momento el mercado laboral nos sigue dando señales de fortaleza en Estados Unidos, que también de alguna forma está dando más pie a la Reserva Federal a seguir con esas subidas de tipos de interés sin mermar realmente la economía del país. Así que esta es la situación que tenemos, un dato de PCE, indicador favorito de la Reserva Federal para calibrar la inflación, que ha sido bueno, una noticia que probablemente pues guste y mucho a Jerome Powell y que le ayude a encarar algo mejor el primer trimestre de 2023 en estos términos. Segunda clave, se lo decíamos, geopolítica, Zelensky y su carta a los Reyes Magos. Esto es lo que sabemos de su plan de 10 puntos. Lo vamos a desgranar a continuación con una pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de un acuerdo de paz en Ucrania este 2023? Esta es probablemente una de las principales cuestiones que nos hacemos de cara al año nuevo y también una de las mayores incógnitas que afrontamos. Sabemos que Ucrania está trabajando en un acuerdo de paz. Poco a poco vamos conociendo los detalles. Lo que podemos decir, lo que sabemos, es que el equipo de Zelensky está elaborando un plan de 10 puntos. Así se lo trasladó el presidente ucraniano a Joe Biden en su visita a Washington esta semana. Y aunque todavía no conocemos todos los pormenores, sí tenemos una noción de las directrices generales de este plan. Las tres primeras pasan por la seguridad nuclear, alimentaria y energética. El resto de puntos hablan de la liberación de prisioneros, de la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada total de todas las tropas rusas, la imposición de castigos por crímenes de guerra, la protección del medio ambiente, garantías de seguridad para los ciudadanos y la firma de un tratado de paz.
De estos puntos, ¿cuáles no van a gustar a Rusia? ¿Cuáles generarán un mayor conflicto? Bueno, pues tenemos que decir que muchos de ellos, pero desde luego la restauración de la integridad territorial de Ucrania, teniendo en cuenta cuál es la posición de Rusia respecto a los territorios que se anexionó mediante unos referéndums que Occidente sigue calificando de ilegales, al igual que Ucrania, va a ser uno de los principales puntos de fricción, así como también la imposición de castigos por crímenes de guerra que Rusia no acepta, aunque Occidente insiste por esa parte. Para Rusia, esto forma parte de sus objetivos de la operación militar especial. No habla Rusia en ningún momento de guerra, como sí habla de guerra Occidente. Así que estamos viendo de un primer vistazo, sin conocer todavía los detalles o el desglose de esos puntos, que va a haber grandes fricciones en muchos de ellos, si no en su totalidad. Por eso hablamos más bien de una carta a los Reyes Magos por parte de Zelensky, que tiene la intención de presentar estas ideas, o más bien deseos, en el primer aniversario de la invasión rusa. Va a ser el 24 de febrero de 2023. El Wall Street Journal cita a diplomáticos europeos y ucranianos conocedores de este asunto. Por el momento parece que la prioridad sigue siendo continuar con el enfrentamiento militar, hablamos por ambas partes, y Zelensky insiste en que Ucrania sigue necesitando el suministro de armas. Es algo que ha quedado más que claro en su visita a Washington. ¿Qué hay de Rusia? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, Putin en estas últimas horas, de hecho en un discurso que ofreció ayer, hablaba del deseo de Rusia de poner fin al conflicto. Es un mensaje que hemos escuchado en varias ocasiones por parte del Kremlin. El Kremlin sigue manteniendo que su deseo es seguir adelante con sus objetivos de la operación militar especial, o bien sobre una mesa de diálogo o bien en el frente militar. Hasta aquí parece que su postura no ha cambiado. Hemos visto, por tanto, cuál ha sido el mensaje general del Kremlin, y también vimos cuál fue su respuesta a la reunión entre Biden y Zelensky, sobre todo la reacción después de conocer que Biden va a suministrar misiles Patriot a Ucrania. Rusia señala que Estados Unidos está teniendo una participación cada vez más directa en el conflicto, y la pregunta es hasta qué punto podrían escalar todavía más las tensiones. Es otra de las preguntas clave que nos hacemos en estos momentos. Ambas partes buscan en estos momentos obtener una ventaja en el campo de batalla a medida que se está acercando el invierno, y las condiciones en el frente son cada vez más difíciles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admitió esta semana que no veía negociaciones de paz en el corto plazo, y por el momento parece que ese sigue siendo el escenario más probable. Este es uno de los puntos en estos momentos que, como decimos, nos hace mirar a ese plan de Zelensky, plan de 10 puntos que ya empezamos a ver que plantea unas fricciones importantes. Pero por otro lado, no solo tenemos que mirar a ese eje o a esa relación, no relación bilateral entre Rusia y Ucrania. También tenemos que mirar al eje Rusia-Estados Unidos. Y de la Guerra Fría pasamos a la era de hielo. De esta forma podríamos definir la evolución entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Lo de la era de hielo no lo decimos nosotros, ha sido la expresión que ha utilizado el embajador de Rusia en Estados Unidos para describir el estado de las relaciones entre ambos países. Hablamos de Anatoly Antonov, quien ha asegurado que el riesgo de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es alto, y ha dicho que es difícil decir cuándo podrán reanudarse las conversaciones sobre el diálogo estratégico entre ambas partes. Los lazos entre Estados Unidos y Rusia, lejos de estrecharse de una forma diplomática, se han ido tensando y mucho estos últimos meses después del estallido de la guerra en Ucrania en febrero. Pronto podremos hablar ya de un año de conflicto bélico, y las tensiones entre ambas partes han estado aumentando en medio de las sanciones de Occidente a Rusia, y también después de la nueva ayuda militar y económica a Ucrania anunciada por Biden esta semana. Rusia confía en que Biden sea prudente y lo suficientemente sabio como para evitar que la situación se intensifique hasta llegar a una confrontación directa. Dice Rusia que, de lo contrario, la ruptura de los lazos diplomáticos sería una realidad. Y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que Estados Unidos ya ha girado el volante hacia la destrucción de las relaciones bilaterales, pero confía en que esto no vaya más, y dice que, de lo contrario, advierte de consecuencias. Este es el panorama que tenemos, como decimos, en el plano geopolítico.
¿Hasta qué punto es viable ese punto de inflexión, ese cambio, ese giro en la guerra del que hablaba Zelensky en su visita a Washington? ¿Hasta qué punto Zelensky está pecando de excesivo optimismo? Porque seguimos viendo unas líneas de fricción importantes que por el momento no nos hacen pensar en un acuerdo de paz inmediato. Ya lo decía, recordemos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo decía esta semana, que en el corto plazo no veía posibles esas negociaciones de paz. Y las seguimos poniendo en duda, no porque deseemos que no se produzca esa paz, sino porque por el momento, con el tira y afloja constante que vemos, con esa marcación de territorio, por el momento no vemos que esta situación sea la propicia para conducir hacia un diálogo pacífico. Y atención, porque también hay un capítulo interesante en Europa y nos hace mirar a Hungría. Un golpe importante, el de la Comisión Europea a Hungría, al gobierno de Viktor Orbán, después de bloquear sus fondos de 22.000 millones de euros. Como decimos, Europa bloquea los fondos destinados a Hungría. Es un duro golpe económico al gobierno de Viktor Orbán. La Unión Europea ha congelado casi 22.000 millones de euros en los fondos destinados a Hungría debido a la falta de protección de los derechos. Es una decisión que aumenta el riesgo de un choque mayor entre Viktor Orbán y el resto de líderes europeos. Mediante esta decisión, la Unión Europea va a retener casi la totalidad de esos más de 20.000 millones en fondos destinados a Hungría, hasta que el país, con esa condición, resuelva sus preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Esto representa, como decimos, un revés significativo para Viktor Orbán, que necesita estos fondos de la Unión Europea destinados a Budapest para encauzar su economía. Hungría tiene una deuda pública del 75% del PIB. Los inversores extranjeros están muy reacios a comprar bonos gubernamentales ante todas las dudas que hay en el horizonte. Orbán está atrapado entre una grave crisis económica, una población cada vez más inquieta y además la necesidad de capital extranjero. Su inflación alcanzó el 22% en octubre, es más del doble del promedio de la Unión Europea. Y se espera que su PIB se desacelere al 1,8% en 2023. El florín ha caído más de un 10% este año frente al euro. Sin todos los fondos de la Unión Europea, a Orbán no le quedaría otra que remar en sus medidas económicas más populistas. ¿Qué es lo que piden los líderes europeos? Le piden a Orbán que avance en una serie de promesas en cuanto a la lucha contra la corrupción y la protección del sistema judicial. Y dice Europa que, mientras no se cumplan estas condiciones, la Comisión no va a enviar los fondos asignados a Hungría. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por un lado, a la Unión Europea le compensa que Hungría siga siendo miembro del bloque, sobre todo para poder establecer estas condiciones en materia de derechos, y a Hungría le compensa permanecer como miembro de la Unión Europea, porque si Orbán no recibe estos fondos, existiría la posibilidad de que su grupo político pierda el poder, que mantiene desde 2010. Pero para permanecer en el bloque sin que sus fondos económicos se vean afectados, a Hungría no le queda otra que respetar el reglamento europeo. Así que era de esperar que el primer ministro suavizase algunas de sus políticas y llegase a un entendimiento con la Unión Europea. Es más, a mediados de esta semana ya les decíamos que Orbán afirmaba que había llegado a un acuerdo con la Unión Europea para desbloquear sus fondos, pero parece ser que ese aparente entendimiento no se ha producido. La Comisión Europea mantiene que va a mantener congelados los fondos hasta que las autoridades húngaras cumplan con las condiciones relacionadas con la independencia judicial, libertades académicas, derechos de colectivos vulnerables y también un sistema de admisión de refugiados. El Consejo de la Unión Europea aprobó la semana pasada una solicitud de Hungría para obtener una parte del Fondo de Recuperación del COVID, pero los pagos bajo este esquema no se van a realizar, insistimos, hasta que se implementen reformas clave del Estado de Derecho. Así que Europa ejerce en estos momentos ese poder de tener la sartén por el mango y en este caso Viktor Orbán probablemente no va a tener más remedio que agachar la cabeza y cumplir con lo que se le exige. Esto en materia, como decimos, de geopolítica, poniendo otro foco más allá en el viejo continente, y en clave sanitaria seguimos con la mirada puesta en China. Casi 37 millones de personas pueden haber sido infectadas con COVID en solo un día
esta semana en el gigante asiático. Así lo indican las actas de la reunión del organismo de salud, que nos muestran la magnitud del impacto hasta ahora. Veamos a continuación este gráfico de la agencia Bloomberg, porque, como ven, se produjo un pico entre enero y febrero de este año, casi 4 millones, y ahora mismo estamos hablando de 37. Hablamos del mayor brote del mundo. El virus sigue desatado en China después de 3 años de políticas restrictivas para mantenerlo controlado. La Comisión Nacional de Salud de China calcula que cerca de 250 millones de personas probablemente contrajeron el virus en los primeros 20 días de diciembre. Estamos hablando del 18% de la población, casi el 20%. Si estas cifras son precisas, hablamos de una tasa de infección que eclipsaría de lejos, como decimos, el récord diario anterior de unos 4 millones que estamos viendo en pantalla, que esto fue en torno a enero de este año. Lo que decimos, este desmantelamiento progresivo de las restricciones de COVID-0 ha llevado a esta propagación de variantes altamente contagiosas en una población, recordemos, que tiene bajos niveles de inmunidad natural. Más de la mitad de los residentes de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, y la capital, Pekín, se han infectado, más de la mitad. Sin embargo, no está muy claro cómo ha llegado a esta estimación el regulador de salud chino, porque el país ha eliminado las pruebas PCR para entrar en supermercados, tiendas, oficinas, parques y también para coger el transporte público. Era una vara de medir bastante precisa sobre los casos positivos, y ahora los ciudadanos están utilizando unas pruebas rápidas de antígenos en casa para detectar infecciones, pero no están obligados a informar de resultados positivos. Y es por eso por lo que existen tantas dudas en estos momentos respecto a la cifra estimada o la cifra más precisa. Se espera que esta ola de COVID en China alcance su punto máximo entre mediados de diciembre y finales de enero en la mayor parte de las ciudades. Ahora mismo, estas crecientes infecciones están manteniendo a la gente en casa, provocando una caída en los viajes, en la actividad económica, y de hecho el Premier Li Keqiang ha trasladado al líder de Hong Kong que Pekín van a promover la reanudación gradual del movimiento normal de personas entre Hong Kong y China continental. De todas formas, es muy probable que la actividad de las fábricas se esté desplomando este mes de diciembre. Ya nos lo indicaba el índice de gerentes de compras de industrias emergentes, es un indicador adelantado para los PMIs manufactureros oficiales y de Caixin en China, y ahora los economistas esperan que los consumidores sean un importante impulsor de cualquier recuperación económica una vez que las infecciones disminuyan el año que viene. Las personas han acumulado ahorros, eso sí, a lo largo de este año, por esas interrupciones de COVID y la crisis inmobiliaria, una situación que, por ejemplo, en Occidente se estuvo dando en 2020, así que ahora mismo la clave va a pasar por hacer que vuelvan a gastar para esta economía que, como decimos, sufre de una baja confianza empresarial, disminución de la demanda externa, debilidad de la interna y también una persistente recesión en la vivienda. Lo que nos dicen en estos momentos los economistas es que China afronta serios riesgos económicos y de salud en el corto plazo, y que es posible que muchos consumidores se queden en casa ahora y que renuncien a ciertas actividades para evitar esta exposición al virus. Esta es la situación sanitaria y, por tanto, también de impacto económico que tenemos en el gigante asiático. Última clave del día que también vamos a analizar en profundidad a lo largo de la tarde de hoy.